página 44 del PDF o 38 del libro Regulación y post-transcripción o regulación de la traducción. La velocidad y la eficiencia de la síntesis de proteínas pueden estar controladas por otros factores como la estructura del ARN mensajero o las concentraciones celulares del ARN de transferencia de ciertos aminoácidos. En los ARN policistrónicos, el control de la traducción puede ocasionar la aparición de diferencias en la cantidad de proteína expresada a partir de cada gen. Por ejemplo, la beta-galactosidasa, la galactosidopermiasa y la acetilasa se producen en una relación de 10 a 5 a 2 en el caso del operon-LAC. Mutación, reparación y recombinación. El ADN transporta información genética, por lo que las células deben ser capaces de replicarlo con precisión. Además, han de minimizar la aparición de cualquier daño accidental ocasionado al ADN mediante sistemas eficientes de reparación de esta molécula. Estos sistemas de contención del daño revisten tal importancia para la sustancia celular que la bacteria dedica un alto porcentaje de su genoma a la especificación y el control de las enzimas que forman parte de ellos. Mutaciones y sus consecuencias. La mutación se define como cualquier modificación de la secuencia de bases de ADN. Un cambio de una sola base puede ocasionar una transición en la que una purina es sustituida por otra purina o una pirimidina es reemplazada por otra pirimidina. También puede aparecer una transversión en la que una purina es sustituida por una pirimidina o viceversa. Una mutación silenciosa es una modificación del ADN que no provoca cambios en la secuencia aminoacídica de la proteína codificada. Este tipo de mutación se debe a que un aminoácido puede estar codificado en más de un codón, aunque una mutación de sentido erróneo, missense, es aquella que comporta la inserción de un aminoácido diferente en la proteína. Sin embargo, cuando el nuevo aminoácido posee unas propiedades semejantes, por ejemplo a una valina que sustituye a una alanina, puede tratarse de una mutación conservadora. Una mutación sin sentido, nonsense, es aquella en la que se sustituye un codón que codifica a un aminoácido por un codón de interrupción, por ejemplo TAG, timidina, guanina, lo que provoca que el ribosoma pierda el ARN mensajero y finalice prematuramente la producción de la proteína. Se puede observar modificaciones más notables cuando la mutación afecta a un gran número de bases. Una pequeña deleción o inserción que no ocurre en múltiplos de 3 produce una mutación de desfase de lectura, frame mutation, que altera el sistema de lectura y habitualmente ocasiona la aparición de un péptido absurdo y la interrupción prematura de la proteína. Las mutaciones nulas, que destruyen completamente la función del gen, aparecen cuando se registra una extensa inserción o deleción o una acusada reorganización de la estructura cromosómica. La inserción de largas secuencias de ADN, muchos miles de pares de bases, por recombinación, transposición o técnicas de ingeniería genética puede producir mutaciones nulas por separación de las partes de un gen e inactivación del mismo. En la naturaleza se produce un gran número de mutaciones de forma espontánea, por ejemplo debido a errores de la polimerasa. Sin embargo, las mutaciones pueden también ser consecuencia de agentes físicos o químicos. Entre los agentes físicos utilizados para inducir la aparición de mutaciones en las bacterias figuran los siguientes: el calor, que provoca una desaminación de los nucleótidos; la luz ultravioleta, que origina la formación de dímeros de pirimidina; y la radiación ionizante, por ejemplo rayos X,
que producen radicales hidroxilo hiperreactivos capaces de abrir la estructura anular de una base o bien de generar rupturas monocatenarias o bicatenarias en el ADN. Las sustancias químicas de tipo mutagénico pueden agruparse en tres clases. Los análogos de nucleótidos producen apareamientos erróneos y frecuentes errores en la replicación del ADN. Por ejemplo, la incorporación de 5-bromouracilo, la incorporación de 5-bromouracilo en la molécula de ADN en lugar de timidina permite su apareamiento con guanina en lugar de adenina, de forma que sustituye un par de A por un par GC. Los mutágenos de desfase de lectura, como algunas moléculas policíclicas planas, como bromuro de tirio derivados de la acridina, se insertan o intercalan entre las bases a medida que se enfrentan una a otra en la doble hélice del ADN. Estos agentes intercalantes aumentan el espacio existente entre los sucesivos pares de bases, de modo que destruyen el esqueleto regular de hidratos de carbono, fosfato, o sea, de hidratos de carbono-fosfato, y disminuyen el grado de inclinación de la hélice. Estos cambios comportan la adición o deleción de una única base y ocasionan la aparición de frecuentes errores durante la replicación del ADN. Las sustancias químicas reactivas frente al ADN actúan directamente sobre este y modifican la estructura química de la base. Entre estas sustancias químicas destacan el ácido nitroso, HNO2, y los agentes alquilantes, por ejemplo nitroso-guanidina y etilmetanosulfonato, de los que se sabe que añaden grupos metil o etilo a los anillos de las bases del ADN. Las bases modificadas pueden aparearse de forma anormal o bien no aparearse. Esta alteración puede provocar la eliminación de la base del esqueleto del ADN. Hay una figura 5A que tiene una parte A, mecanismo de reparación por escisión generalizada. Reparación por escisión generalizada. La dirección 5 a 3 y de 3 a 5 en las cadenas paralelas. La base lesionada es reconocida por la endonucleasa, que rompe el esqueleto fosfodiéster a ambos lados de la lesión. Y entonces la exonucleasa realiza la escisión del fragmento de ADN portador de la base lesionada. Repito, la exonucleasa realiza la escisión del fragmento de ADN portador de la base lesionada y la ADN polimerasa 1 llena el hueco existente a partir del grupo 3 OH libre. Luego la ADN ligasa sella la muesca existente entre el fragmento recién sintetizado y la cadena del ADN original. Eso ha sido cuando la base lesionada es reconocida por la endonucleasa. Hay otra posibilidad. La base lesionada es reconocida por la glicosilasa, que rompe el enlace existente entre el azúcar nucleótido y el esqueleto fosfodiéster. Entonces ocurre la reparación por escisión especializada. Una AP endonucleasa reconoce el locus AP y rompe el esqueleto fosfodiéster próximo a la base ausente. Probablemente se hace otra muesca al otro lado del locus AP y luego continúa con el proceso de las exonucleasas que realizan la escisión del fragmento de ADN portador de la base lesionada y la ADN polimerasa llena el hueco existente, etc. Entonces, la ruta B es mecanismo de reparación por escisión especializada. Seguimos mecanismos de reparación del ADN. Con el propósito de minimizar los daños del ADN, las células bacterianas han desarrollado diversos mecanismos de reparación.
Estos mecanismos de reparación se pueden dividir en 5 grupos. La reparación directa del ADN consiste en la eliminación enzimática del daño, por ejemplo, dímeros de pirimidina y bases alquiladas. 2. La reparación por escisión. Se basa en la escisión del segmento del ADN que contiene las lesiones, seguida de la síntesis de una nueva hebra de ADN. Como hemos visto en la figura, existen 2 tipos de mecanismos de reparación por escisión, generalizada y especializada. 3. La reparación post-replicación o por recombinación, consistente en la recuperación de la información que falta mediante procesos de recombinación genética, cuando están dañadas ambas 2 hebras de ADN. 4. La llamada respuesta SOS se caracteriza por la inducción de numerosos genes, aproximadamente 15, tras la aparición de daño al ADN o bien en la interrupción de su replicación. 5. La reparación propensa a error prone repair. Es el último recurso que cuenta las células bacterianas antes de morir. Se utiliza para rellenar los espacios con una secuencia aleatoria que no se dispone de una plantilla de ADN que pueda orientar con precisión el proceso de reparación. Intercambio genético en los procariotas. Muchas bacterias, especialmente numerosas especies patógenas, utilizan su ADN de forma promiscua. El intercambio de ADN entre células permite el intercambio de genes y características entre ellas, lo que ocasiona la aparición de cepas bacterianas nuevas. Este intercambio puede resultar ventajoso para el receptor, especialmente cuando el ADN codifica mecanismos de resistencia a los antibióticos. El ADN transferido puede integrarse en el cromosoma del receptor o bien mantenerse de manera estable en forma de elemento extracromosómico plásmido o como un virus bacteriano bacteriófago, y se transmite a las bacterias hijas como una unidad dotada de capacidad autónoma de replicación. Los plásmidos son pequeños elementos genéticos cuya replicación es independiente del cromosoma bacteriano. La mayor parte de los plásmidos son moléculas circulares bicatenarias de ADN con un número variable de pares de bases de 1500 a 400.000. Sin embargo, Borrelia burgdorferi, el agente etiológico de la enfermedad de Lyme, y la bacteria afín Borrelia herpesi presenta una característica peculiar en el grupo de las eubacterias: la presencia de plásmidos lineales. Al igual que el ADN cromosómico bacteriano, estos plásmidos se pueden replicar de forma autónoma, por lo que reciben el nombre de replicones. Algunos plásmidos, como el plásmido de F de Escherichia coli, son episomas, lo que indica que se puede integrar en el cromosoma del anfitrión. Los plásmidos portan información genética, la cual puede proporcionar una ventaja selectiva a las bacterias, aunque no constituya una ventaja selectiva para la bacteria. Por ejemplo, los plásmidos pueden conferir un nivel alto de resistencia a antibióticos, codificar la producción de bacteriocinas, toxinas, determinantes de virulencia y contener otros genes que otorguen una ventaja respecto a la metabolización de ciertos sustratos en comparación con otros microorganismos o en el interior del organismo anfitrión. Como hemos visto antes, el número, la figura 5.5, ¿no?, es plásmidos. El plásmido PBR322 es uno de los plásmidos que se utiliza en la clonación del ADN. Este plásmido codifica la resistencia a ampicilina y la tetraciclina, así como un origen de replicación, ORI. El locus de clonación múltiple del plásmido PGM proporciona diferentes sitios de restricción enzimática para la inserción del ADN en la secuencia del gen de la beta-galactosidasa, LOCZ. Esta secuencia insertada se encuentra flanqueada por promotores de bacteriófago que permiten la expresión direccional del ARN mensajero de la secuencia clonada. Vemos el vector PBR322
4.363 BP. En la figura 5.6 un bacteriófago. Bacteriófago lambda. Entonces ahí decía que los plásmidos pueden conferir un nivel alto de resistencia a antibióticos, codificar la producción de bacteriocinas, toxinas, determinantes de virulencia y contener otros genes que otorguen una ventaja respecto a la metabolización de ciertos sustratos en comparación con otros microorganismos en el interior del organismo anfitrión. Como en esa figura, el número de copias de plásmidos producidas por una célula es específico de cada uno de ellos. Este número es la relación existente entre las copias del plásmido y el número de copias del cromosoma. Su valor puede ser bajo, hasta 1 en el caso de los plásmidos grandes, o alto, hasta de 50 en los plásmidos más pequeños. Los plásmidos de gran tamaño, 20-120 kb, como el factor F de fertilidad de Escherichia coli o el factor de transferencia de resistencia 80 kb, pueden a menudo mediar su propia transferencia a una célula a otra mediante un proceso denominado conjugación. Véase el apartado sobre conjugación más adelante en este capítulo. Estos plásmidos conjugativos codifican todos los factores necesarios para su propia transferencia. En cambio, otros plásmidos pueden ser transferidos a las células bacterianas por medio de mecanismos distintos de la conjugación. Por ejemplo, por transformación o por transducción. Estos términos se estudian más adelante en este mismo capítulo. La figura 5.7, que veremos infección lisogénica de una bacteria por un bacteriófago temperado. El fago infecta a una bacteria